nos venías a contar un poco cómo empezó todo esto de la Unión Europea, ¿no? Esto que ahora se está poniendo un Tampoco es poco en realmente tela lo de juicio. que... No voy a explicar a qué viene la Unión Europea. Espero que la sección no sea densa, pero creo que es interesante. Interesante un poco entender esta fracción norte y sur, de dónde viene. Quiero remontarme un poquito hace 10 días. Hubo una cumbre europea en la que hubo un frente de 9 países representados por los 4 del sur, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, más Irlanda, Bélgica y Eslovenia. 9 países que pedían una cosa que se llamaban eurobonos o coronabonos, mutualización de la deuda. Voy a acabar explicando un poquito qué es esto al final. Y estos 9 países se encontraron en la oposición del norte de Europa, fundamentalmente representados por Alemania y Holanda. Y quiero explicar esta fracción que se remonta a hace 500 años. Sé que, dicho así, suena un poco incomprensible, pero tiene su sentido. Solo remarcar que estos 9 países que acabo de mencionar del sur son países católicos. Y los países del norte que se han opuesto, sobre todo representados por Rutte, el holandés, y Merkel en Alemania, son países protestantes. Entonces, voy a intentar ser conciso y con esto me arriesgo a no ser fidedigno a la historia, pero voy a intentar hacer un ejercicio de resumen que creo que es interesante para entender que detrás de este conflicto hay razones religiosas que marcan o nos marcan como pueblos y que son conflictos que no se han superado. No hemos llegado al fin de la historia, como dijo un japonés en los años 90, ni mucho menos, y seguimos muy marcados por pensamientos o culturas religiosas que determinan mucho lo que somos. Entonces, voy a intentar ser breve, pero todo empezó hace 500 años cuando Martín Lutero, puso sus 95 tesis en una iglesia en lo que era Sacro Imperio Romano, que era la Alemania de la época, y ahí empezó la Reforma Protestante. Para resumir, él decía que había que volver a las bases. Todo esto va a tener sentido y lo vais a entender. Parece que me voy a ir por las ramas, pero todo tiene sentido. Decía que había que volver a las bases del cristianismo, que había que dejarse de vírgenes, de santos, de papas, de intermediarios, que la relación entre nosotros era entre nosotros y Dios y como mucho Jesucristo, pero nada de intermediarios, ni iglesias, ni sacramentos, que había que volver una iglesia primigenia. Esto condujo a lo que se llamó la Reforma Protestante y luego la Contrarreforma. Público que hago cada viernes y... Hola. Se nos está colando Iciar Castro. Ahora, en 5 minutos, en 5 minutitos estaremos con ella. Vale. Luego, ya que están boicoteando ahí. Si queréis, paro sección o que me digáis. No, tranquilo, abuelo. Vale. Perdona, señor Lobo. Perdón, estoy muteada y me han puteado. Iciar, ¿qué tal? Hola, Iciar. Bueno, Iciar está ahí, vale. Vale, bueno, mira, abuelo Xavier, abuelo Xavier, señor Lobo, estas son las cosas del directo. Bueno, pues esto se extendió, la reforma de Lutero, la reforma protestante se extendió fundamentalmente por Alemania. Por eso tiene cierto sentido que estoy explicando. Ayudó también que es interesante que en esa época, bueno, pues se creó la imprenta y se pudieron difundir las ideas de Lutero muy rápidamente y de hecho llegó a otro que aprovechó el momento en el siglo XVI, que era Calvino, y que entendió las reformas de Lutero y le parecieron interesantes y le dio una pequeña vuelta, no solo diciendo que había que quitarse de vírgenes y de santos y de papas y de sacramentos, sino también introdujo una cosa que se llama la predestinación calvinista, que lo vais a entender, que significaba que había unos que son los elegidos por Dios y que son los que se van a salvar. Y es interesante que el calvinismo, igual que el luteranismo se extendió en Alemania, el calvinismo se extendió por los Países Bajos, por Holanda. Tanto el luteranismo como el calvinismo representaron lo que se conoce como el protestantismo. Hizo mucho daño a la Iglesia Católica, que respondió con la Contrarreforma y el Concilio de Trento que hemos estudiado cuando éramos pequeños. Pero ahora viene la clave. ¿Por qué explico esto? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo salvamos nuestra alma? Es muy diferente para los protestantes y para los católicos. Y esto marca todo. Y marca lo que está pasando hoy en Europa. Voy a intentar hacer un ejercicio de concreción. Los protestantes, luteranos y calvinistas
dicen que uno se salva por su fe, porque cree en Dios, pero no por sus obras. Mientras que los católicos dicen que es una mezcla de todo, que es la fe, pero también las obras. Es decir, las buenas obras como ser caritativo, ser solidario, pero también incluso tus malas obras, si eres un cabrón, cuando eres católico, pues hay una cosa que se llaman las indulgencias, que es un poco está ligado a la confesión. Es decir, tú eres un cabrón, te confiesas y se acabó. Y esto los protestantes decían que ni de coña, que ni vírgenes, ni santos, ni indulgencias, que aquí lo que te quedaba era el trabajo y la austeridad, que uno a través del trabajo y de ser austero, no ser ostentoso, reafirmaba ante Dios que era el elegido y que podía salvarse. Y Y ahí ya esto, vas definiendo un poco más lo que es el perfil, ¿no? claro, del y norte de Europa. esto parece un poco espeso, pero es muy interesante porque para los católicos, mientras que en la Biblia la única mención que se hace del trabajo es como si fuera un castigo, para los protestantes el trabajo es un fin en sí mismo, no es un medio, la única forma de conseguir la salvación. Y la austeridad es fundamental para los protestantes, porque la ostentación es un derroche y está asociado a los vagos, a los que no quieren trabajar. Esto fue muy bien analizado por Max Weber en el siglo XIX, que fue un sociólogo muy importante, que hizo un estudio de por qué el capitalismo se había extendido en los países protestantes y no en los católicos. Y aquí viene un poco la clave de lo que estamos viendo hoy en día. Él lo que explicó es que eso se debe a la ética protestante, se debe a que los protestantes ponían el trabajo en el centro de su vida y que eso generaba un excedente de capital y como además era gente que valoraba mucho la austeridad, pues ese excedente de capital lo utilizaban para invertir. Y eso es lo que originó la revolución industrial y los cimientos del capitalismo. Y, por ejemplo, Max Weber decía que en el siglo XV España tenía las condiciones monetarias para haber tenido una revolución industrial, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no tenía esa ética protestante del trabajo. Sí, de Y hecho esta, lo que te cuenta Galeano en las venas abiertas de América Latina es que ese excedente que ellos reinvertían en producción, España lo mandaba a Europa para joyas y lujos que volvían a España, ¿no? Y entonces aquí ahora tenemos exactamente, mucho palacio, mucha joya, mucho lujo, pero el sí. capital lo tienen en el norte de Europa, ¿no? Lo Pero que tienen en el norte de robaron de Europa, América, ¿no? lo tienen en el norte de Europa por esa concepción protestante de que la salvación se hace a través del trabajo. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que entender que Angela Merkel, su padre es un pastor protestante. Y Mike Rutte, el presidente, bueno, el primer ministro holandés, es un calvinista. Ellos ven con desconfianza al sur de Europa y a todo lo que sea católico, pero es una desconfianza de siglos. Es una desconfianza en el que han mamado que los católicos son gente que ve el trabajo como una penitencia, que son ostentosos, que estamos con nuestras vírgenes, con nuestros santos, con nuestras procesiones y que no somos gente de fiar. Y realmente esto marca y define estas relaciones norte y sur. Y aquí está un poco la clave. Esto marcó, por ejemplo, mucho el 2008, la crisis del 2008, en el que los protestantes, lo mismo, Alemania y Holanda fundamentalmente, y también los anglicanos, que son protestantes, los ingleses, decían que no podía darse ayuda al sur de Europa porque no se habían comportado bien, no habían sido austeros como ellos son. Y eso generó una fricción entre el norte y el sur que tiene unas bases religiosas. Y ahora todo este mejunje se basa en lo que está pidiendo el sur de Europa contra el norte, que es lo que se llama la mutualización de la deuda. O sea, cuando hablamos de eurobonos, cuando hablamos de toda esta historia, lo que estamos diciendo, por poner un ejemplo, imaginémonos que yo soy funcionario y tengo un nivel adquisitivo alto y tú, Iván, estás en paro, pero ambos jugamos en un equipo de fútbol. Entonces yo quiero un coche, bueno, quiero una casa y quiero un coche. Entonces yo voy al banco y lo pido, entonces el banco dice, bueno, usted es funcionario, trabajador, seguro, le doy un crédito para que se compre un coche al 0,75%. Cojo el crédito, yo voy a luego a pedir una casa y luego yo voy a pedir un coche y a otro banco y el banco me dice, ya te han concedido un crédito y con seguridad, bueno, pues te voy a dar incluso un crédito un poquito más bajo, un 0,5%. Uh -huh. Entonces luego llegas tú y quieres hacer lo mismo, quieres comprarte una casa, pero estás en paro y te dicen, es un riesgo,
te vamos a dar un crédito para que te compres una casa a un 10%, luego tú quieres pedir un coche a otra entidad financiera y ven que tu historial de crédito es mala y te dicen, bueno, pues te ofrecemos un crédito para el coche a un 12%. Entonces tú me dices, oye, Iván, si queremos ir los mismos, jugamos en el mismo equipo de fútbol, si queremos ir a las concentraciones, pues lo mejor es que los dos pidamos, mutualicemos la deuda, pidamos los dos una deuda y eso va a hacer que el banco, pues a lo mejor no te conceda a ti un crédito al 0,5%, pero te lo conceda al 2% y a mí también. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, lo que está pidiendo el sur de Europa. Está pidiendo que juntemos el poder adquisitivo de todos los estados y pedimos una deuda en conjunto. Y aquí, de nuevo, volvemos al problema luterano y al problema calvinista y al problema católico, que ellos dicen que por qué su esfuerzo y por qué su austeridad se va a poner al servicio de gente que ni entiende el trabajo como un fin, sino como un castigo, y que la ostentación es una forma de vida. Entonces, quería explicar, quizás es un poco denso, pero es importante para entender un poco cómo estos elementos históricos y religiosos marcan decisiones en la actualidad, y lo marcaron hace 500 años. Ha habido guerras entre protestantes y católicos y ni mucho menos es el fin de la historia, sino que marcan las decisiones políticas y las relaciones entre países de forma muy clara. Yo creo que nos ha ilustrado muchísimo y de hecho pues nos sigue dando pie ya lo que nos contaste la semana pasada, lo que nos has contado hoy, y la semana que viene seguramente con un poco más de perspectiva podamos concretar en qué está evolucionando todo esto, porque la semana pasada veíamos cómo el primer ministro de Portugal hacía piña con España y con Italia, daba caña y además de forma muy vehemente a los Países Bajos, ¿no? Diciendo que su visión de la crisis era repugnante, tal. Ya la va matizando y solamente ha pasado una semana, probablemente dentro de otra semana tengamos un poco nuevas noticias sobre cómo evoluciona toda esta crisis, ¿no? No, Hablamos un poco que el presidente holandés se venga a España y vea la ostentación que hay de los trabajos precarios, de la gente joven que la mitad está viviendo con sus padres, ¿sabes? Vamos a ver, Y tal, ¿eh? totalmente de acuerdo. Un minuto y estamos con Sí, Iciar Castro. totalmente de acuerdo, pero también es cierto que hay que tomar cierta distancia. Los casos de corrupción de la clase política que ha sido elegida por nosotros, y somos responsables también de nuestra representación, y de volver a elegir a corruptos una y otra vez, no hace más que reforzar esa percepción del norte protestante del sur de Europa. Y también hay que ser justos y hay que sacarles los colores y reconocer que, por ejemplo, Holanda es un paraíso fiscal, y que eso se sustenta mucho en esa doble moral protestante en la que no tienen que hacer actos de contrición, simplemente es una forma de trabajar y acumular riqueza que forma parte de su moral. Entonces, lo que quiero decir con esto es que debemos adquirir cierta distancia, y tienes mucha razón. No vivimos en la ostentosidad, pero también tenemos una responsabilidad de elegir una clase política de forma constante. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para seguir eligiendo corruptos, que da un mensaje que refuerza orígenes históricos. Bueno, pues señor Lobo, muchísimas gracias por toda esta clase de historia económica, historia protestante, católicos. Pero bueno, somos lo de la doble católicos moral, todos ahora. la de la doble moral, eso te iba a decir, que la doble moral yo creo que lo tienen católico. todos los protestantes, los católicos, incluso... Yo no soy católico, joder. Pues bueno, los ateos también tenemos un poco de doble moral. No, yo Porque todos tampoco. queremos ir a comer una paella histórica y contigo. culturalmente estamos marcados por Sí, es verdad. Irlanda también, claro. por historia, sí. De los 9 que hablaba antes, son todo países católicos, que al final nos marca mucho. Es muy curioso, ¿eh? Yo no he tenido ninguna formación religiosa, pero no deja de marcar vivir en un ambiente católico para que nuestras decisiones las conduzca desde la culpa hasta la visión que tenemos o la relación que tenemos con el trabajo. Entonces, al final no podemos aislarnos de nuestro contexto histórico y cultural. Eso te lo explica bien el Anticristo de Nietzsche. La semana que viene hablamos de eso también.